Señor, te damos gracias esta hora porque eres un Dios bueno, misericordioso. Te suplicamos, Padre Santo, que en esta hora nos permitas poder llegar hasta tu pueblo, Señor, y que los hermanos que estén conectados, Señor, que estén en sintonía, puedan ser bendecidos, o los que lo vayan a ver después. Te pedimos que un espíritu de revelación, Señor, descienda de parte tuya sobre nosotros, sobre tu pueblo, para poder compartir, Señor, en esta hora y que la palabra llegue a cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quiero darte la bienvenida una vez más a nuestra iglesia en casa. Somos Centro Cristiano Internacional Aposento Alto, acá en la ciudad de Evanston, Illinois. Y quiero compartirte un tema al que le he titulado Hallando Gracia ante Dios. En este tiempo que estamos viviendo, amado hermano, es cuando más nosotros tenemos que procurar el hallar gracia delante del Señor. Nosotros vemos en la Biblia unos ejemplos preciosos de hombres, de mujeres que por su forma de ser, por su forma de comportarse, hallaron gracia delante del Señor. Y de ellos quiero hablarte en esta tarde. Por ejemplo, empecemos con Génesis capítulo 6 y verso número 7. Dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. El verso número 8 es el que a mí más me interesa. Y marqué aquí algo para que lo podamos entender o platicar. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Vemos nosotros en el verso número 7 que Dios le informa a Noé que iba a destruir la tierra, que no iba a quedar nada vivo. Tanto seres humanos como animales iban a morir, iba a ser destruido. Había llegado a tal colmo la maldad de la humanidad que Dios había decidido borrarlos de la faz de la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esto es algo que me llama la atención porque tenemos que ver las características de estos personajes bíblicos para que nosotros podamos hallar gracia delante del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que consagrarnos, tenemos que vivir en santidad, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder nuestra vida entregársela a Él y que podamos de alguna manera nosotros ser agradables delante del Señor. Entonces Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Fíjate, amado hermano, que por ejemplo, la palabra gracia en este pasaje que estamos viendo viene del hebreo chen o gen. Y lo que primero significa es bondad. La Biblia nos enseña de que, entonces, si nosotros pudiéramos traducir el verso sería, y Noé halló bondad ante los ojos de Jehová. O sea, de que Dios tuvo compasión. Noé halló el favor de Dios ante los ojos de Jehová. Pero este pasaje o esta interpretación, este significado que nosotros vemos acá, belleza, ¿verdad? Me llama la atención porque belleza se refiere obviamente a algo hermoso, algo que es externo, pero espiritualmente la belleza nos habla de la santidad, de vivir limpios delante de Dios. Como te he hablado en otras oportunidades, una de las más poderosas armas, tenemos varias, pero una de las armas que nosotros tenemos a nuestro favor para poder usar es la santidad, es vivir limpios, es buscar la limpieza espiritual. Ahí dile a tu hermano, busquemos la limpieza espiritual. Entonces, continuemos acá, dice que también gracia significa agradar, significa misericordia y también significa precioso. Entonces, cuando nosotros vemos esto, debemos de entender que nuestra vida delante del Señor tiene que
ser algo precioso. Pero ¿cómo? Aprendiendo a caminar en santidad. Recordémonos que el Señor no se fija en las cosas externas, sino en lo interno, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. Ahí el Señor está viendo tus pensamientos, tus sentimientos, está viendo lo que tú estás planificando, las intenciones que hay. Entonces, con mayor razón debemos de presentarnos delante del Señor limpios, o de buscar la limpieza. Como todos los tiempos, pero ahora este tiempo como que debemos de preocuparnos más si no estamos viviendo en la limpieza que Dios quiere para nosotros. Porque el beneficiado si yo soy limpio, el beneficiado si yo me consagro, el beneficiado si yo vivo en santidad, voy a ser yo. Van a ser mis hijas, va a ser tu familia. ¿Por qué? Porque entonces vas a traer la bendición a tu casa. Y lo que todos anhelamos es irnos con el Señor, amén. ¿Verdad? Entonces yo voy a ser beneficiado si yo me consagro. Entonces, aparte de esto, dice la Escritura que también dice que Noé halló gracia ante los ojos. Fíjate qué impresionante, ante los ojos. Y esta palabra ojos en el hebreo se dice ayin, que primero significa agradar, presencia, vigilante. Oh, entonces esto me da a mí pues una preciosa panorámica de entender que tenemos también que el ser vigilantes delante del Señor. No pasar la vida desapercibida, sino buscar constantemente la presencia del Señor, buscar constantemente esa vigilia, estar preparado, que cuando el Señor venga no nos encuentre adormecidos, no nos encuentre adormitados, sino que realmente nosotros podamos ser agradables delante del Señor. Ahora bien, fíjate, quiere decir de que el Señor está observándonos. El Señor siempre observa lo que hacemos, la manera en que nos conducimos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y no me estoy refiriendo solamente a nuestros pasos literales, sino hacia dónde llevamos nuestra vida. Si nosotros tendríamos que estudiar todas las características o las características que podamos encontrar de estos personajes bíblicos, pero recordemos que Noé dice que él era perfecto en todas sus generaciones. Esto nos da una idea que dice que era perfecto en su genética, es decir, si lo queremos ver de esta manera, Noé era perfecto no solo por fuera, sino por dentro. Él vivía una vida que le agradaba a Dios. Tanto fue así que él entonces halló gracia delante del Señor. Entonces se salvó él y su familia. Ahora, notemos que entonces la gracia que se manifestó en él fue la gracia de salvación familiar. Una gracia de salvación familiar. Y esto es hermoso porque en este tiempo que estamos viviendo, dice la Escritura, que el corazón de los padres se va a volver hacia los hijos, el corazón de los hijos se va a volver hacia los padres. Entonces quiere decir que este es un tiempo familiar, donde debemos de buscar la restauración, la restitución, el reposo, el descanso, la salvación familiar. ¿Por qué digo reposo? Porque Noé significa descanso. Noé significa reposo. Entonces nosotros podemos entender de que la gracia de Dios se manifestó en Noé en salvación familiar y eso les trajo un descanso, un reposo. Puede hacer que tu familia, puede hacer que en tu casa, puede hacer que tú personalmente no estás teniendo ese reposo, ese descanso que necesita tu alma. Busquemos al Señor Jesucristo ahora. Ahora es el tiempo de la oportunidad. Hoy, no mañana, este tiempo, hoy, este eterno hoy es el que Dios te dice, acércate a mí, quiero salvarte, quiero bendecirte a ti, a tu familia, quiero traer bendición para ti.
La decisión al final es tuya, querido hermano, querido amigo que nos estás escuchando. Entonces aquí ya vemos nosotros en este personaje llamado Noé, que él alcanzó gracia. ¿Cómo alcanzó gracia él? Manteniéndose puro por dentro, no mezclado, no en su genética, siendo limpio él. Qué impresionante esto, porque la limpieza espiritual nos abre puertas preciosas de bendición. La pregunta que tú y yo nos deberíamos de hacer es, no si estoy limpio ahora, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra, ya estáis limpios, solamente tenéis necesidad de lavaros los pies. El lavamiento de pies, y no me estoy refiriendo literalmente, sino que me refiero el lavamiento o lavatorio de los pies, es la administración. Es el que tú y yo nos entreguemos al Señor y que vayamos al altar y confesemos nuestra vida, confesemos lo que necesitamos, confesemos cada una de las cosas que hay en nuestro corazón que necesitamos nosotros cambiar. Porque puede ser de que tú y yo tal vez necesitemos cambiar algunas cosas antes de que el Señor venga, y por eso nos está dando oportunidad. Por eso la gracia de Dios se está acercando a tu casa, a tu vida, a tu familia. Así es de que hay tanto que hablar, ¿verdad? Pero quiero dejarlo aquí, el personaje Noé. Quiero que veamos otro personaje que también halló gracia delante del Señor. Y dice en la carta de los Hechos de los Apóstoles, dice Hechos capítulo 7 y verso 46, dice, y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Qué hermoso este verso, porque nos enseña el deseo profundo del rey David de construirle una casa al Señor, aunque él mismo sabía que Dios no habitaba en casas hechas por el hombre o por manos humanas. Pero él en su corazón, él anhelaba poderle dar al Señor un lugar de alabanza, un lugar de adoración, un lugar de reunión con él, que su pueblo se pudiera reunir. Entonces vemos acá que dice que David halló gracia delante del Señor. Halló gracia, pero quiero leerlo aquí. Dice, y David halló gracia delante de Dios. Repito, y David halló gracia delante de Dios. Vimos que con Noé fue que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, pero aquí dice delante de Dios. Y ahorita vamos a ver algo impresionante que nos enseña aquí la Escritura. Pero ¿quién fue David? David, debemos de estudiar características, y tal vez en un tema posterior voy a centrarme solamente en el personaje llamado David. Tal vez esto lo estamos haciendo como una introducción de una nueva serie que vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de hallando gracia delante del Señor. Pero por ejemplo, David dice que era conforme al corazón de Dios. Dios mío, con solo hay muchas características que encontramos de David, por lo cual él halló gracia delante de Dios. Pero esta característica, fijémonos, esta característica era conforme al corazón de Dios. Quiere decir que el corazón de David hacía lo que el corazón de Dios quería. Hay otras versiones que a mí me gustan muchísimo, porque dice, encontré a David, dice, hablando del Señor, encontré a David, dice, un hombre que hará todo lo que yo le pida. Pero ahí empezamos a ver las características que tenía este hombre llamado David. ¿Qué otra característica tenía? Yo sé que no me quiero detener mucho ahora, porque solamente estoy hablando, resaltando los puntos de hallar gracia. Pero David era valiente. Todo el ejército de Israel estaba atemorizado por aquel gigante llamado Goliat. Los escuadrones de Israel estaban detenidos porque un gigante venía y los amenazaba, se burlaba de ellos en presencia de Dios, insultaba a Dios. Y en cambio él, siendo un pequeño pastorcito, ¿qué futuro le esperaba a un pequeño pastorcito, verdad?
Oh, pero lo que no sabían todos era de que Jehová estaba de su lado, Jehová estaba con él, aleluya. Entonces, eso hizo de un hombre insignificante, de un hombre, si tú quieres, ordinario, de un hombre ordinario, hacer cosas extraordinarias en el Señor. Y es que eso es lo hermoso, porque nosotros somos hombres ordinarios. Aunque nadie me diga amén, aunque no vea que ningún hermano ponga amén ahí en el internet, ¿verdad? Porque somos hombres ordinarios, pero que podemos hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. También tu hermana puedes hacer cosas grandes en el Señor. Entonces veamos, y David halló gracia delante de Dios. Aunque Dios no le dejó a él construir la casa del Señor, sino que la construyó su hijo Salomón, pero David dejó las bases, dejó todo el material, los planos, las maquetas, dejó todo lo que se iba a necesitar para construir la casa de Dios. O sea que él se preparó y dejó el material, dejó todo de su propio tesoro, él aportó también, dice, el pueblo aportó, pero lo que me llama la atención es de que David dejó todo preparado para la construcción de la casa. Entonces, David halló gracia delante de Dios. Entonces, quiero que veamos esta expresión. Gracia en el griego se dice charis o caris, que literalmente lo que significa es influencia divina sobre el corazón. Ya solo esto a mí me impresiona, porque entonces si nosotros vemos que David era conforme al corazón de Dios, quiere decir que David hacía lo que al Señor le gustaba, lo que él quería. Entonces, gracia en este pasaje significa influencia divina sobre el corazón. Quiere decir que David había sido tocado por Dios en su corazón, aún desde antes que fuera rey. Él era pastor de ovejas, y quizás aún antes de que fuera pastor de ovejas, ahí conoció él al Señor, se enamoró del Señor. Pero tal vez me voy a atrever a decir algo fuerte, pero ahí fue donde el Señor se enamoró de David y lo amó a David, porque él veía su corazón, él veía la intención de su corazón, veía cómo amaba a Dios, aunque él había sido desechado. Entonces quiere decir de que David, otra de las características de David, aquí que nosotros podemos resaltar de él, entonces era que él confiaba en Dios, confiaba en el Señor. Claro, hay muchas más características, pero por gracia significa merecer aprobación. Quiere decir que Dios veía los hechos de David, su actuar, su caminar. Y dice que, por ejemplo, aquí gracia significa merecer aprobación. ¿Qué otra cosa? Favor. Ahora, lo que yo quiero resaltar es que dice que halló gracia delante de Dios. Y la expresión delante de Dios es del griego enopion. Y fíjense que esta expresión significa en la cara, en la presencia de. Esto significa entonces que David halló gracia porque su corazón hacía lo que le agradaba a Dios, pero dice que lo hacía en la cara de Dios, en la presencia de Dios. Quiere decir que este hombre llamado David era delante de Dios, enfrente. Quiere decir que Dios lo veía, él no se ocultaba, él delante de Dios hacía las cosas. ¿Sabes que esa es una característica muy preciosa de los hijos de Dios? Que no son de doble ánimo. Tal vez enfrente a ti te hablan, enfrente te saludan, pero por detrás hablan de ti. Pero aquí dice que David delante de Dios, en la cara de Dios, en presencia de Dios. Por favor, yo no quiero que te escandalices porque esta es una expresión que en la cara de. Entonces quiere decir que David halló gracia ante el rostro de Dios,
ante la presencia de Dios. David halló gracia ante el rostro de Jehová. Quiere decir de que el Señor se acercaba y lo veía. Y ahí David alcanzó la gracia del Señor. ¡Ay, qué precioso! Mira, después de ser un pastorcito sencillo, tal vez ordinario, ya como te dije, se convirtió en el rey de Israel. Mire, literalmente de todo Israel hubieron 3 reyes nada más, que fue Saúl, David y Salomón. Después se partió el reino, tú sabes, ¿verdad? En la tribu de Judá y las demás 11 tribus. Y pues hubieron reyes ya de ahí en adelante, pero en el conjunto todos solamente hubieron 3. De los 3, 2 hicieron las cosas, empezaron bien, pero terminaron mal. Cambio David. David, aunque quizás hizo cosas malas, pero se restauró delante de Dios. Mira, llamó tanto el corazón de Dios, la atención tanto el corazón de Dios, el rey David, que el Señor se atrevió a decir de un humano: Él es conforme a mi corazón. Quiere decir, amado hermano que me estás escuchando, porque tal vez tú te pudieras poner a pensar, ¿cómo puedo hacer para agradar a Dios? ¿Cómo podemos hacer para agradar al Señor? Bueno, en la Escritura nosotros podemos encontrar qué cosas le agradan a Dios, qué cosas nos pide a nosotros el Señor. Y dentro de muchas te voy a decir una que tal vez tú ya la sabes. Dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo, dame tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está pidiendo? Nuestro corazón, es decir, que le rindamos nuestra voluntad, que rindamos nuestros anhelos al Señor, nuestros deseos. Porque quizás algunos piensan, bueno, es que si yo le doy al Señor mis deseos y todo lo que es mío, ya no lo voy a hacer. No, al contrario, si tú le das al Señor tu corazón y tus anhelos y tus deseos, todo lo que tú quieres ser, se lo pones al Señor en sus manos. No es de que tú estás renunciando a todo, sino que estás diciendo: Señor, bueno, lo que yo quiero, te lo estoy poniendo a ti en tus manos, para que entonces vengas tú y me ayudes y me bendigas a hacer lo mejor de lo que yo quizás había pensado. Pero entonces, aquí podemos resumir entonces de David, de este personaje llamado David, que él delante de la presencia de Dios, delante de su rostro, él halló gracia. Quiere decir que él hacía las cosas que a Dios le agradaban. Quiero resaltar también que la Biblia dice que cuando el profeta Samuel estaba llorando porque había sido desechado el rey Saúl, Dios mismo le tuvo que decir al profeta: ya no llores por Saúl, ya escogí, ya encontré a David, uno que es conforme a mi corazón. Pero hay una versión que dice, ya encontré a David y él va a hacer todo lo que yo deseo. ¡Ah, qué pasaje ese más hermoso! Si tan solo el Espíritu Santo nos ayudara a nosotros a poder cumplir el deseo del corazón de Dios. Amada iglesia, amado hermano, amigo que me escuchas, si tan solo el Espíritu Santo nos ayudara a poder hacer la voluntad del Señor, no una vez, no 2, todos los días de nuestra vida, que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos, que nuestras actitudes puedan agradar al Señor todos los días de nuestra vida, porque esto es una constante batalla, es una constante entrega al Señor. Yo no puedo pretender agradar a Dios y seguir haciendo las mismas cosas que hacía hace 5, 10 años, un año atrás. Tengo que cambiar, tengo que evolucionar espiritualmente, tengo que crecer. No puedo yo seguir siendo un niño carnal. Aunque no me digan amén, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar el ser espirituales. La Biblia dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Quiere decir que si no desechamos las obras de la carne, entonces lo único que se va a encontrar es muerte. Y nosotros reprendemos, nosotros llamamos a la vida en el nombre de Jesús, pero porque anhelamos ese cambio que solamente
puede venir por medio del Espíritu Santo, de la sangre preciosa de Jesucristo. Y si necesitas limpieza, si necesitas perdón, acércate a la sangre, corre a la cruz de Cristo y ahí derrama tu corazón y dile: Señor, lávame, límpiame en tu sangre, para que entonces pueda estar delante de ti limpio, para que por si tú vienes nos podamos ir todos con él. Amén, aleluya. Entonces, y David significa muy amado. Vemos entonces que Noé significa un descanso. David significa muy amado. Si algo déjame que piense así, de esta manera, amado hermano. Si algo va a hacer que Dios te ame y que Dios me ame, es que toquemos su corazón, que seamos conforme a su corazón. Lo dejo ahí en tu pensamiento para que lo busquemos y que anhelemos ser así como Él quiere, no como nosotros pensamos, sino como Él desea que nosotros seamos. Quiero que me acompañes ahora a Éxodo capítulo 33 y verso 17. Dice: y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Miren qué impresionante este pasaje. Te he conocido por tu nombre. Qué hermoso este pasaje, porque claro, si tú lees todo el capítulo 33 de Éxodo, te puedes dar cuenta que Moisés tiene un diálogo con el Señor. Moisés está hablando con Dios y le estaba diciendo: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, no me has dicho quién me va a acompañar ni quién va a ir conmigo en este peregrinaje, en este caminar. El Señor le dijo: yo voy a ir contigo, mi espíritu va a ir contigo y te voy a dar descanso. No te preocupes, yo voy a estar contigo. Y eso es lo que el Señor te dice a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. No te preocupes, yo voy a ir contigo, dice el Señor, y te voy a dar descanso. Aleluya, esas palabras llegan a mi corazón, porque eso es lo que necesitamos, que el Señor esté con nosotros todos los días. Y esa es una promesa del Señor Jesús. Aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice. Todos los días. No que el Señor se adormece, no, porque la Biblia dice: no se adormece ni se dormirá el que guarda a su pueblo. Entonces, aquí este pasaje nosotros vemos que, o en este capítulo vemos nosotros que Moisés está teniendo un diálogo con el Señor impresionante. Está hablando con él y está diciendo: bueno, yo voy a ir contigo, Señor, pero ¿cómo nos vamos a distinguir de las demás naciones? ¿Cómo van a saber? La única forma es de que yo entienda que he hallado gracia delante de ti, delante de tus ojos, es de que nosotros nos distingamos delante de todas las naciones de la tierra. Y el Señor todavía le dice: ok, te lo voy a hacer, te lo voy a dar, pero también te digo que yo voy a ir contigo. ¡Ay, qué impresionante! Ahora, después de que tiene ese diálogo, Moisés le dice en el siempre Éxodo 33, pero verso 18, un pasaje que me impresiona, porque le dice: entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Claro, dentro de una de las traducciones, para decir gloria, o para que entendamos, era ver el rostro del Señor. Lo quiero poner de esta manera: ver el rostro del Señor. Estaba diciendo, Señor, si de verdad he hallado gracia delante de ti, quiero verte. Ya me dijiste que vas a estar conmigo, que me vas a hacer especial delante de las naciones, y porque también el Señor dejó escrito para bendición de todo su pueblo, ¿verdad? Dice: tú eres mi especial tesoro. ¡Ja! ¡Qué bellísimo ese verso! Entonces, ya vimos esto. Ahora Moisés le dice: Señor, entonces, que pueda ver tu gloria. Notemos aquí entonces que la gracia, o la manera que Moisés halló gracia aquí, es que Dios conocía a Moisés por su nombre, pero también que lo iba a ver cara a cara. Esa fue la gracia. Entonces aquí nosotros pudiéramos bien decir que la gracia de revelación del rostro de Dios, en Noé fue la gracia de la salvación personal y familiar. En
En David fue la gracia de la valentía del Señor sobre su vida. Pero aquí en Moisés vemos la gracia de revelación de Dios sobre su vida. Esa comunicación, ese diálogo que Moisés tenía con el Señor fue impresionante. Cuando tú lee primero el capítulo 33 de Éxodo. Después apunta los versos que más te gusten. Después empieza a estudiar el capítulo 33 y te vas a dar cuenta que esto es impresionante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hallar gracia delante del Señor? En Noé, voy a recapitular un poquito, en Noé vimos de que era puro por dentro, en su genética. David, nosotros vemos que era valiente, que amaba al Señor, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, y aquí Moisés, la gracia, la característica de Moisés aquí, es de que le creía a Dios todas las cosas. Moisés creía lo que Dios le decía. Ahora bien, quiero que veamos aquí lo que nos enseña. Aquí vemos, la palabra gracia es la misma que vimos en Noé, pero yo quiero que veamos acá que dice que Moisés fue conocido, te conozco, te he conocido por tu nombre. Aquí ya esto a mí me llama la atención porque se refiere entonces a una pertenencia. ¿De quién somos? Somos de Cristo. Entonces quiere decir que nosotros debemos de ser conocidos por el Señor así porque somos de Él. La palabra, cuando Dios le dijo a Moisés, te he conocido por tu nombre, la palabra nombre en el hebreo es Shem, que significa reputación. Entonces, quiere decir, te he conocido por tu reputación, pero quiero que veamos la palabra conocido. La palabra conocido viene del hebreo yadá, que significa conocer por observación. Oh, aquí vemos una vez más, entonces, que Dios nos está observando, está conociendo nuestra vida. Claro, Él lo ve todo porque Él es Dios, pero yo quiero que entendamos entonces que para poder nosotros hallar gracia delante del Señor, todo aquel que nos observa, todo aquel que nos está viendo, debe de pensar y decir, él o ella es un hombre o una mujer de Dios. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Si nos están viendo, dice la Escritura que multitudes de testigos espirituales nos están viendo desde las galerías, están observando lo que hacemos, están oyendo lo que decimos. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva aquí este pasaje? A entender que nuestro testimonio, nuestra manera de vivir delante de los demás, pero entendamos que no debe de ser solamente por apariencia, sino que debe de ser realmente una manera, un estilo de vida. Cómo nos comportamos nosotros delante de Dios, cómo es nuestra actitud para con mis hermanos, con mis hermanas, para con mi prójimo, con mi cónyuge, cómo, con mis hijos, con mis vecinos, cómo es mi relación con los hermanos de la iglesia. A este sí le hablo, a este no, con este sí me río, al otro lo araño. No, no puede ser así. Nuestro testimonio debemos de cuidarlo en el nombre de Jesús, que nuestras palabras vayan de acuerdo a nuestros hechos. Y si hablan de nosotros, que lo hagan mintiendo, pero no por una verdad, no por verdades comprobables. Entonces, yadá significa conocer por observación, ver, familiar. Aquí la palabra familiar, lo que me llama a mí la atención es de que, entonces, porque dice que Dios conocía a Moisés por su nombre, le era familiar, era amigo, era amigo. Claro que en la Biblia no lo menciona como amigo porque el que menciona que era amigo de Dios era Abraham. Pero aquí dice que era familiar, le era tan familiar que Moisés hablaba con Dios todos los días. Mire, ¿por qué le digo esto? Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón
que no todos los días entre al lugar santísimo, al santuario. Solo tú vas a poder entrar al santuario todos los días. Aarón, que era el sumo sacerdote, una vez al año. Qué impresionante, qué comunicación, qué relación tenía Moisés con Dios, que halló gracia delante de él, porque fue conocido por su nombre. Qué impresionante, qué impresionante. Entonces, amados hermanos que nos están viendo, tú y yo debemos de pedirle al Espíritu Santo. Primero, tomando el ejemplo acá de Moisés, que nuestro testimonio sea agradable delante de Él. Que nuestro caminar, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras, que nuestro actuar vaya de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha hecho. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de comportarnos como hijos del Señor. Esto me lleva a mí, entonces, me voy a detener aquí porque ya me quedan solo 8 minutos, pero quiero orar por ti y tal vez vamos a la siguiente, vamos a compartir acerca de la segunda parte de Hallando Gracia delante del Señor. Pero quiero decirte, amado hermano que me estás viendo en este momento, que si tú estás buscando al Señor y estás buscando la limpieza espiritual, tu vida, tu entorno, tus pensamientos van a empezar a ser cambiados. Busca del Señor ahora mientras pueda ser hallado. Y si tal vez necesitas limpieza de tu alma, de tu vida, acércate al Señor. Dice la Escritura que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas para aquellos que somos cristianos. Veamos cómo estamos. Si necesitamos limpieza, busquemos la limpieza a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero tal vez tú, amigo que nos estás viendo, que tal vez deseas hallar gracia delante de Dios y siempre has querido encontrar ese favor de Dios, pero no sabes cómo. Te voy a decir, deja que Jesús entre en tu corazón para que la máxima gracia de Dios llegue a tu vida y puedas ser salvado. Este tiempo, más que nunca, necesitamos el ser salvos por medio de Jesucristo. Y no te estoy hablando de religión, sino de empezar a tener una relación con Dios, así como Moisés. Aquí nosotros vemos que Moisés tenía esa relación preciosa con Dios. Entonces, ¿por qué no le dices e invitas al Señor Jesús a entrar en tu corazón? Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tu vida, quizás tu familia también, pero tú personalmente vas a empezar a experimentar la gracia, el favor de Dios en tu vida. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos, apúntalo ahí, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por el momento, por la situación que estamos viviendo, no solamente acá, sino alrededor del mundo, nuestras reuniones presenciales están canceladas hasta nueva orden, pero estamos teniendo el contacto por medios virtuales, así como a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestra página de YouTube, a donde te invitamos para que te conectes y que puedas ser parte de esta bendición delante del Señor y que podamos, pues, entre todos reunirnos y poder compartir de la palabra del Señor. Así es de que también te cuento que en nuestra cobertura el apóstol Sergio Enríquez ha proclamado la próxima semana, a partir del miércoles, una vez más el retiro virtual. Así es de que sigámonos gozando. Va a ser miércoles, jueves y viernes desde las 8 de la mañana. Así es de que aprovechemos este tiempo de abundancia de palabra que estamos recibiendo para poder ser edificados.
Y a ti, amada iglesia, Aposento Alto, te invito para que el día de mañana, lunes, tengamos el contacto a las 7 de la noche y el día martes a las 7 de la noche, para que estés pendiente ahí, para que podamos pues, reunirnos y tener ese encuentro en el Aposento Alto. Así es de que no me resta a mí nada más que bendecirte en este día y pedirle al Señor Jesucristo que bendiga tu casa, tu familia, y que nos encontremos en la siguiente iglesia en casa. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.